Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de un caso que puede parecer un caso jurídico en principio y además de carácter internacional que se conoce como el caso Radilla, que está cumpliendo sus 10 años, una importantísima sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, precisamente en un caso mexicano, y que tiene y ha tenido y creo que seguirá teniendo muchas consecuencias en materia de derechos humanos en el país. Pero bueno, quizá, Valeria, lo primero que hay que hacer es al auditorio, a mí mismo, en fin, recordarnos cuál es el caso Radilla, es decir, quién es Radilla, en qué contexto suceden los hechos que tiempo después darán origen a esta sentencia que hoy está cumpliendo su 10º aniversario. Bueno, pues el caso Radilla proviene de la desaparición del señor Rosendo Radilla el 25 de agosto de 1974. Radilla era un líder social, ¿no? Un dirigente también político dentro de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. En Guerrero. Él llevaba muchísimos años trabajando con su población, había sido un personaje político importante durante muchos años previo a su desaparición. Él había estado tratando de ayudar a los grupos cafetaleros de la zona, de la sierra, había aportado muchísimo a la salud y a la educación de Atoyac de Álvarez, era muy conocido, era muy querido por su pueblo. Además, él cantaba corridos de acuerdo a lo que estaba sucediendo en la época, porque además recordemos que esta era una época sociopolítica muy importante en México, ¿no? Estamos hablando de finales de los 60, donde el movimiento social se está levantando para exigir una serie de medidas que puedan garantizar la dignidad, ¿no? Y el acceso a servicios de la población. Está por ahí el 68, ¿no? La matanza de Tlatelolco, y en el caso de Guerrero, particularmente de estas zonas más serranas, tenemos una serie de personajes, como por ejemplo el maestro Genaro y Lucio Cabañas, que inicialmente habían hecho una serie de manifestaciones pacíficas, si queremos decirlo, ¿no? Pero efectivamente habían estado trabajando con los maestros y maestras de la zona, con los apoderados y apoderadas, con sus estudiantes para exigir mejoras en la educación en la zona, y la respuesta a estas exigencias es una serie de masacres y matanzas. Y eso es lo que lleva finalmente a que estos maestros decidieran en algún punto decir, esta vía no está funcionando, por lo tanto nos vamos a la guerrilla, ¿no? Cuando están en la guerrilla, la respuesta del Estado es, en lugar de responder a las exigencias del pueblo, es mandar al ejército, ¿no? Es militarizar la zona, y con eso no solamente irse en contra de las personas que están siendo parte de la guerrilla, sino contra toda la población, en una estrategia del enemigo interno bastante potente, también muy característica de sus años, en donde la idea no era solamente contra quienes estaban en los grupos, sino contra toda la población que estaba apoyándolos o que estaba simpatizando. Rosendo era simpatizante de estos movimientos sociales y políticos, y además por esto y por los corridos que cantaba, por la importancia que tenía, por cómo defendía estos movimientos en Atoyac, es que se convierte en un foco peligroso para el Estado, y por lo tanto es desaparecido en el 74 con miles y miles de otras personas de la zona. A ver, ¿por qué es relevante ese caso hoy, Olga? Es decir, me estoy refiriendo ahorita a los hechos, no me refiero todavía a la sentencia de la Corte Interamericana, sino por qué es importante, qué lecciones llegan hasta hoy de lo que sucede en 1974 en Atoyac, Guerrero, con la desaparición del señor Rosendo Radilla. Creo que una de las principales lecciones que tendríamos que reflexionar actualmente es la militarización, ¿no? De la seguridad pública, bueno, particularmente ahora, pero en ese entonces el uso también de los elementos de las Fuerzas Armadas para reprimir a una población, y particularmente en ese caso no se hablaba de defensa de derechos humanos, se hablaba de activismo, pero claramente era una defensa por la dignidad y defensa de derechos humanos. Entonces, me parece que es muy relevante porque el caso de Rosendo es particularmente el emblemático, no se cumplieron en agosto ahora se cumplieron 45 años de su desaparición, y es emblemático porque independientemente de que es la primera sentencia, efectivamente vamos a hablar de eso, ¿no? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un caso en donde todavía no sabemos el paradero, ¿no? De el activista. Es relevante porque lo que originó fue que un buen grupo de familiares y de personas de la comunidad decidieran reunirse, asociarse pacíficamente, y básicamente uno de los precursores en también la generación de los colectivos y movimientos, justamente no solo por las víctimas de desaparición forzada, sino también de perseguidos y perseguidas políticos. Entonces,
si hacemos un recorrido histórico y intentando hacer un poco de memoria, hoy uno de las agendas importantes que ha logrado las víctimas y personas defensores de derechos humanos poner en la agenda pública de esta administración es el tema de la desaparición forzada. Y por eso creo que es importante un poco hacer historia, ¿no? Okay. De dónde viene no solo esa agenda, sino esa pugna y esa exigencia por encontrar a nuestras personas desaparecidas. Estamos hablando 45 años después del tema de la desaparición de una persona y de muchas más, nos has dicho, Valeria, con un eco hacia el presente, pero en el presente se suele escuchar, y te lo pregunto porque se lo está preguntando el auditorio, que los perpetradores de las desapariciones que estamos sufriendo a lo largo y ancho del país suelen ser, o eso se dice, sobre todo organizaciones criminales y no necesariamente autoridades estatales. ¿Qué decir de eso? Me parece que es justamente parte de la narrativa que le sirve al Estado, ¿no? Lavarse las manos y plantear que esto es hecho particularmente por personas que no tienen relación con las instituciones. Cierto es que desde esos años, de los 60, 70, esta es una práctica utilizada por excelencia por las instituciones del Estado con un objetivo claro, que es el del control social, ¿no? De perpetuarse en el poder, de establecer una serie de sistemas socioeconómicos y políticos en los distintos países, y esto no es algo que solamente le sale a alguna gente estatal porque sí, de casualidad, espontáneamente, sino que esto es una práctica profesional, ¿no? Estamos hablando de la existencia de manuales, estamos hablando de la existencia de clases, estamos hablando de la existencia de programas formativos en las que tanto militares como policías de distintos países, México incluido desde esos años, están estudiando cómo ejercer este tipo de prácticas para el control social de la población. Entonces, en ese entonces era clarísimo. Creo que a lo largo de estas décadas se ha ido un poco desdibujando el papel del Estado, pero no porque el Estado no esté participando ya, sino que porque ha ido perfeccionando sus maneras de operar, se ha hecho más sutil, más difusa la línea divisoria, pero lo cierto es que hoy en día, aun cuando nos encontramos con una serie de desapariciones perpetradas por grupos criminales, lo cierto es que esos grupos no existirían si es que el Estado no lo permitiese, si es que no hubiera una serie de alianzas y de complicidades. Y bueno, además hay multiplicidad de casos en donde se sabe que si bien los grupos son quienes detienen, esos son entregados después a militares o al revés, ¿no? Entonces, la participación del Estado hasta el día de hoy sigue estando ahí, clara y firme, con exactamente el mismo objetivo de control social, solamente se han hecho pues más invisibles los hilos que nos muestran cuál es su participación. Pues es muy relevante esto que dice Valeria, Olga, porque al final lo que nos trae es la relevancia del caso de Rosendo, pero para pensar también los casos de hoy. Y me venía a la mente, por ejemplo, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de nuevo en Guerrero, pero la verdad es que lo que sabemos es que el problema de la desaparición está prácticamente presente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Es que particularmente el problema es que las desapariciones forzadas, justamente por el Estado, se han investigado cuando se investigan como hechos aislados, ¿no? Es decir, no se hacen análisis de contexto. Claro. Entonces, no es una casualidad que se hayan desaparecido a 43 estudiantes normalistas en Guerrero. Tampoco es una casualidad que recientemente hayan desaparecido y después lo hayan encontrado ejecutado también a un defensor relevante también de la zona en Guerrero. O sea, no son casualidades, no son hechos aislados. Y el problema importante y justamente una de las lecciones que tenemos desde el caso Radilla es que no se hacen los análisis de contexto, ¿no? Y no se ha podido, como lo decía Valeria, identificar cuáles son los hilos y la cadena de mando. ¿Quiénes son las personas quienes participan en la desaparición? Es decir, los autores materiales, pero también quienes dictan las órdenes. Es decir, no hay, incluso recientemente cuando hemos participado organizaciones y víctimas en el desarrollo de los marcos normativos para la tipificación del delito, uno de los obstáculos que encontramos siempre es la investigación, particularmente de las personas dependiendo del rango jerárquico, ¿no? El superior jerárquico. Me parece que ahí sigue siendo el principal problema y que sigue perpetuando la impunidad, porque claramente no hay investigaciones diligentes, imparciales, que nos permitan no solo identificar a los perpetradores de estas violaciones del caso, sino a quienes van orquestando esta. Entonces no hay verdad y no hay justicia, por lo tanto. Muy importante. Valeria, el caso Radilla se conoce como caso Radilla porque se vuelve un caso judicial. ¿Cómo se vuelve un caso judicial? O sea, ¿quiénes impulsan, traducen en un litigio y empujan este caso?
Bueno, lo cierto es que desde el propio año 76 por ahí, los propios familiares empezaron a poner una serie de denuncias. Claro que por las características de la época eso no llegó a ninguna parte, y las que finalmente empezaron a avanzar por ahí del año 99 fueron remitidas a justicia militar, ¿no? Entonces todo quedó en la impunidad. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la organización en la que trabajamos, empieza a acompañar no a la familia Radilla, sino a FADEM, que es la organización de familiares que se reúnen en Atoyac de distintos casos, de distintas personas que fueron desaparecidas desde mediados de los 70 para organizarse, para exigir justicia, verdad, aparición con vida. Y se empieza un trabajo de, no jurídico, sino más bien de formación en derechos humanos, de acompañamiento de formación, y a partir de eso, en algún punto se toma la decisión de establecer una estrategia jurídica, ¿no? ¿Qué pasa si el caso, que a nivel interno no ha tenido ningún tipo de resultado, sale hacia afuera a lo internacional, y intentar esa estrategia, ¿no? Y finalmente se decide el caso Radilla, no quisiera decir un poco como por sorteo, pero fue una decisión de la propia organización porque era uno de los casos que más documentación tenía y por lo tanto facilitaba generar una estrategia de litigio con todos los datos que ya existían en el caso. Eligen un caso entre otros porque podía ser un caso eventualmente ganador. Claro. Y pero pudo haber sido cualquier otro. Okay. ¿No? Y lo deciden llevar adelante, pero termina llegando a instancias internacionales, Olga. Eso pues, supone, digamos, un recorrido muy largo, pero además supone un seguimiento muy comprometido. Claro, en el litigio estratégico y particularmente cuando se decide internacionalizar los casos, como lo comenta Valeria, hay que tener claridad que hay que tener una buena documentación del caso, ¿no? Y no solamente se busca el beneficio y la resolución del caso mismo, sino claro, que pueda beneficiar a la comunidad y que pueda impulsar en todo caso también cambios normativos importantes, porque como lo mencionaba Valeria, inicialmente el caso se declinó a la jurisdicción militar, ¿no? Y entonces ahí empezamos a identificar qué va a ser el primer obstáculo, no solo para el caso de Rosendo, sino para el resto de los casos. Y lo que impulsábamos o lo que se intentó también en este litigio, pues era que sí teníamos suerte, ¿no? Y se lograba, pues digamos, resultar en una acción contenciosa, ¿no? Por parte de este tribunal internacional, pues podría resultar en cambios importantes que pudiera no solo beneficiar ese caso, sino ya penalmente en la investigación también y en la judicialización otros casos, y no solo de esa época, sino posteriores. Y entonces fue que resultó en esa sentencia y pues vinieron cambios normativos muy importantes para el sistema jurídico mexicano. Pues vamos a un corte y me cuentan eso, me cuentan qué decide la Corte Interamericana y me cuentan cuál ha sido el impacto que ha tenido esa decisión de esta instancia jurisdiccional de carácter internacional que decide condenar al Estado mexicano por el caso de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla en Guerrero en 1974. Ya volvemos aquí a Observatorio. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio y estamos hablando de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, una sentencia que condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de este dirigente político en 1974. A ver, no es la primera sentencia condenatoria para el Estado mexicano, si no me equivoco es la segunda, ¿no? La primera es el caso Castañeda-Gutmann contra México, pero quizá es, no que la otra no fuera relevante, pero desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista simbólico, creo que es la sentencia, el parteaguas, digamos, en la relación de la Corte Interamericana con México. ¿Qué es lo que decide? Condena al Estado mexicano y en esa condena, ¿qué hay, digamos, en el contenido de la sentencia? Déjame decirlo así, Valeria. Creo que una de las cosas más importantes es que es la primera sentencia internacional en contra del Estado mexicano por desaparición forzada, punto 1. Punto 2, que dentro del contenido de la sentencia, dentro del análisis que hace la Corte Interamericana, es que reconoce el contexto de los años 70 y 70 como un contexto sociopolítico en donde el Estado efectivamente implementó una serie de prácticas y políticas sistemáticas de violaciones graves a derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada. O sea, entonces, se logra que la Corte Interamericana amplifique el caso a una situación tal como se buscaba, como se Olga, a una situación más generalizada. Entonces, eso nos da pie para justamente
efectivamente seguir sosteniendo el argumento de que estamos hablando de una época de terrorismo de Estado y no donde a un militar se le ocurrió desaparecer a una persona, sino que se trataba de un contexto generalizado en México de la época. Eso es muy importante, Olga, porque se solía decir que en México, es decir, había una narrativa, en una cierta opinión pública, digamos, de que a diferencia de lo que sucedía en esos años en otros países de América Latina, en México, si bien el régimen del partido hegemónico era autoritario, nunca había sido represor y nunca había sido en ese sentido un régimen dictatorial. Decía Octavio Paz, ¿no? Vivíamos México no tiene una dictadura, pero es una dicta blanca, ¿no? Dicta blanda, Dicta ¿no? blanda. Por el partido hegemónico. Pero efectivamente creo que la sentencia es muy relevante porque, como decíamos inicialmente, pide específicamente la investigación, por supuesto, del caso, la determinación de los responsables, ¿no? de los hechos, y la búsqueda. Creo que ese es uno de los planteamientos más importantes, porque efectivamente, pese a que México reconoce la competencia contenciosa de la Corte por ahí del 2000, 2001, si no me equivoco, pues la desaparición forzada se cometió en el 74, pero la víctima seguía desaparecida. Es decir, es un hecho que no se podía decir, bueno, no es parte de la jurisdicción de la Corte, era parte porque realmente la persona seguía desaparecida, como es hasta el momento, ¿no? Es decir, pese a que ya pasaron 45 años, la sentencia de la Corte dice claramente que se busque su paradero o sus restos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque sí genera un parteaguas incluso para la tipificación posteriormente de este delito de desaparición forzada. Y además, dentro de la sentencia, algo muy importante son estos cambios estructurales. Y entonces estábamos diciendo que la investigación justamente había sido completamente omisa, no había sido inmediata, no había sido diligente. De entrada porque no se había investigado en un tribunal competente para conocer una violación a derechos humanos. Uno de los principales aciertos de la sentencia es el decir, bueno, se tiene que reformar el Código de Justicia Militar, es decir, no puede ser posible que en ningún Estado democrático de derecho las violaciones a derechos humanos sean investigadas por fuero militar. Claro. Y entonces eso es uno de los principales aciertos de esta sentencia. A ver, desde el punto de vista de su impacto, ya siguiendo lo que nos dice Olga Valeria, no se ha encontrado al señor Rosendo Radilla ni a sus restos. No se han determinado quiénes son los responsables o quiénes fueron los responsables. Pero sí, y esto no minimiza para nada los nos, pero sí, por lo que escuchaba, la sentencia ha tenido como consecuencias reformas al marco jurídico, tanto en lo que se refiere a este tema del fuero militar, como por lo que hace a la tipificación del delito de desaparición forzada. ¿Entiendo bien? Sí, es parte de los avances que efectivamente ha empujado la sentencia, no solamente el caso de Rosendo Radilla, sino otras que han venido de manera posterior, pero tampoco es que sean acciones que se han dado de manera inmediata o fácil, ¿no? Efectivamente ha implicado un proceso ni siquiera de negociación, sino también de pelea para con el Estado y sus instituciones para que efectivamente estas medidas sean implementadas. Entonces, ha sido el trabajo de los colectivos de víctimas, de la familia Radilla, por supuesto, en primer lugar, de las organizaciones, no solo la comisión, sino muchas otras, para lograr que finalmente estas reformas se lleven a cabo y así con las otras medidas de reparación, incluso las que se han dado por parcialmente cumplidas, también ha sido un proceso muy, muy difícil, incluso revictimizante o retraumatizante para con las familias. Recuerdo, por ejemplo, que en el caso de la indemnización, que tiende a ser una de las cosas más sencillas, entre comillas, claro, que el Estado entrega, recurso, que es entregar económico, dinero, recurso económico, el Estado mexicano, por ahí del año 2011, lo que hace es emitir un cheque a nombre de Rosendo Radilla, pidiéndole a la familia que sea Rosendo Radilla el que se presente a cobrarlo, ¿no? Y hubo que judicializar eso para que efectivamente se pudiera cambiar el nombre del cheque para que la familia lo pudiera cobrar. Eso es una muestra, ¿no? En el caso de la publicación de la semblanza del señor Radilla, el Estado ni siquiera tenía que hacer nada. Hay un libro que se llama Voces Acalladas, que escribe una de las hijas mayores de Rosendo, que es la semblanza de él y todo lo que sucedió en el contexto de Guerrero en esos años, y lo único que había que hacer era reeditarlo y volver a publicarlo, y lo que hacen es presentar 1000 ejemplares con un papel de una calidad que se rompía solo de
tocarlo, ¿no? Entonces hubo que ir a dejar los 1000 ejemplares de regreso a Secretaría de Gobernación a decirles, esto es un insulto, ¿no? Y hacer todo un trabajo de negociación para que saliera finalmente la publicación Señores, soy campesino. Y en el caso de la disculpa pública, que hoy en día están tan de moda, en la época en la que se da, 2011-2012, es que se hace todo un proceso de negociación también muy difícil con el Estado, en donde la familia tuvo que ceder un montón, es decir, el proceso ya no fue reparador para la familia, pero finalmente se llegó a un acuerdo y a unos pocos días antes de que se diera la disculpa, con todo planificado, con todo hecho, con todo listo, con las familias ya preparadas incluso emocionalmente para este momento, para la develación de una placa en donde el Estado no cumplió las exigencias de las familias de lo que querían que estuviera en la placa, actores de alto nivel cancelan, ¿no?, su asistencia. La familia decide que sin la asistencia de estos actores no iba a haber una disculpa, y lo que empieza a ver es una situación de acoso permanente durante días a la familia para decirles que por qué eran tan intransigentes, que por qué no querían cumplir esto. Entre medio ocurre esta situación tremenda que es el fallecimiento del secretario de Gobernación, y finalmente lo que plantean ante la Corte y la Comisión Interamericana es que la disculpa no se dio en la medida en que la familia quería por el fallecimiento del secretario, cuando el fallecimiento del secretario se dio después de que anunciaron de que él ya no se iba a presentar, argumentando que aquí había falta de voluntad de las familias, y lo que finalmente hacen es hacer un acto de reconocimiento y de vela en la placa sin la familia Radilla, y por supuesto un reconocimiento en donde no había ningún actor de alto nivel y donde por supuesto no estaba el ejército, que tampoco ha aceptado su responsabilidad en el caso. Me parece interesante, importante, triste, y me hace pensar una cosa. Cuando habla del secretario de Gobernación, que lamentablemente fallece en un accidente, está hablando del secretario Blake y está hablando de un gobierno del Partido Acción Nacional, que pues no era el partido que estaba en el gobierno en 1974. ¿Por qué un gobierno panista también opone tanta resistencia al reconocimiento de hechos sucedidos durante los tiempos del partido PRI, pero además del PRI hegemónico? Olga. Pues yo creo que realmente nunca ha habido una voluntad política por revertir la impunidad, ¿no?, e investigar verdaderamente las violaciones a derechos humanos y los crímenes del pasado. Tan no hubo la voluntad que en el 2010 sale esta recomendación justamente en donde pues se exponen los más de 500 expedientes y de casos de desaparición forzada particularmente, pero también de tortura y de ejecuciones extrajudiciales, que es la recomendación 26-2001, que bueno, eso ya fue en la época de Fox también, y esta recomendación insta a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo en general a crear una fiscalía especializada justamente para la investigación de los delitos cometidos en el pasado, que es la FEMOSP. La FEMOSP investiga estos expedientes, estos más de 500 expedientes y quejas, pero cierra en el 2005, ¿no? Es decir, pese a que inicialmente incluso también se creyó y hubo el compromiso de que iba a haber verdaderos esfuerzos e iniciativas para investigar y para poder llegar a la verdad de los hechos, porque realmente esta FEMOSP, esta Fiscalía Especializada, realmente es casi que el primer intento por una especie de reconocer y podríamos decir que una especie de comisión de verdad, de una iniciativa y compromiso verdaderamente responder a los principios de la justicia transicional incluso, pero en el 2005 cierra sin cumplir su objetivo. Entonces, por eso es que hasta el momento los familiares y las familiares son quienes te cuentan mejor la historia, pero realmente no tenemos hoy una verdad histórica incluso de lo cometido en los años 70, 80. Ustedes interactúan, Valeria, con la familia, tienen contacto, tienen comunicación. La familia siente que la sentencia de la Corte Interamericana, piensa, percibe, en fin, al decir siente, me refiero a un conjunto de sensaciones frente al tema, que esa sentencia de la Corte Interamericana y sus efectos, de alguna manera, son reparatorios del horror que les ha tocado vivir. Uy, me parece que esto sería mucho mejor respondido, por supuesto, de la voz de las propias familias. Por supuesto. Pero creo que en el trabajo de acompañamiento que hemos tenido con ellos y con ellas, es una serie de sentimientos encontrados. Creo que reconocen, ¿no?, el logro jurídico, el logro a nivel internacional que ha sido la sentencia, el que efectivamente hay una sentencia que reconozca que hubo una política y que su padre fue víctima de esta política, que ellas mismas están siendo víctimas de esta política de terrorismo de Estado. Es importante y ha sido efectivamente un aliciente para ellas para seguir luchando y exigiendo.
Cierto es, y es parte de las reflexiones que hemos tenido dentro de la organización y de muchas organizaciones, qué pasa cuando en un caso, ¿no?, jurídico, internacional, tienes una serie de éxitos, entre comillas, como es una sentencia, ¿no?, de la Corte Interamericana, y que incluso esa sentencia genera cambios importantísimos en la historia jurídica del país, ¿no?, generando este tipo de reformas, impulsando estos cambios, pero en términos de la vida cotidiana de las familias, el cambio es mínimo, ¿no?, en términos de cómo es su calidad de vida, en términos de cómo viven en sus contextos, en términos de que la militarización ya no exista, por ejemplo en Guerrero, que es totalmente falso, ¿no?, en términos de tener verdad, de tener justicia para ellas, eso no existe, ¿no?, y el Estado ahí ha fallado. Ahí no son los colectivos de víctimas que siguen impulsando y siguen peleando, ni siquiera las organizaciones que tenemos una función de acompañantes y de apoyo, ¿no?, de bisagra. Ahí quien ha fallado es el Estado, que no ha logrado responder adecuadamente y a la altura, y que si bien después se vanagloria las instituciones de estas sentencias y estos avances, lo cierto es que la vida de las víctimas y la vida de las familias sigue exactamente igual que en el momento en el que estos hechos ocurrieron. Pues es muy importante esto que dices, Valeria, sobre todo en lo que tiene que ver con señalar que la responsabilidad no es de un gobierno, de este o aquel gobierno, de este o aquel partido político en turno, sino que la responsabilidad es del Estado, es decir, de las autoridades estatales en su conjunto, pero eso tampoco supone que no haya responsables de las instituciones y, por ejemplo, pues el actual gobierno tendría la posibilidad de dar un giro, y la verdad es que hay que reconocer que lo que se ha hecho es reconocer el problema de la desaparición institucionalmente, cosa que no se había hecho hasta hace muy poco tiempo. Pero vamos un corte y regresamos, porque lo que les voy a preguntar tiene que ver con lo que ellas hacen, el trabajo y la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, de los colectivos de víctimas en estas temáticas. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando a propósito de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla en 1974 y de la sentencia que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió hace 10 años, de la importancia que pueden tener estas decisiones, pero también de la profunda insatisfacción y el profundo dolor que va a quedar siempre a los familiares de una persona desaparecida, delito para el cual, hay que decirlo, nunca habrá reparación suficiente. Es decir, se trata de una pérdida que no va a ser sustituida por ninguna acción gubernamental. Y sin embargo ustedes, y yo sí lo digo, admiro mucho lo que hacen, desde la sociedad civil se organizan, porque así se llaman, organizaciones de la sociedad civil, para acompañar a los colectivos de víctimas, para impulsar estos casos, para llamar la atención de la opinión pública y para confrontar a las autoridades del Estado para que cambien las cosas. ¿Por qué lo hacen, Valeria? Uy, difícil pregunta. Hay muchísimas razones, tanto individuales como colectivas, pero coincido en que es muy relevante el papel de las organizaciones de sociedad civil hoy en día en México. No olvidar que el surgimiento mayor de las organizaciones por ahí de mediados de los 80 tiene que ver justamente con que el Estado no estaba cumpliendo con lo que debía cumplir, ¿no? Y ahí, en ese sentido, las organizaciones estamos cubriendo cosas que efectivamente le corresponden al Estado y que no deberíamos estar haciendo nosotros y nosotras, pero no hay nadie que lo haga. Ahora, si nos quedamos solamente en ese nivel de hacer lo que el Estado no está haciendo, pero detenernos ahí, vamos a efectivamente generar una situación de dependencia del Estado de las organizaciones que efectivamente no queremos. La idea de las organizaciones de sociedad civil es exigirle también al Estado para decirle: esto te toca, esto te corresponde, esto es parte de tu trabajo y tú tendrías que hacerlo, ¿no? Ahí es donde es tremendamente importante no solamente el tema de la defensa y de los cambios estructurales desde lo jurídico, sino también la incidencia y generar una serie de políticas públicas que cubran con lo que el Estado tiene como obligación para con la población. Entonces, suena un poco triste, pero nuestro objetivo como organizaciones es ojalá generar los cambios que hagan que en algún momento no seamos necesarias. Ahora, es importantísimo también tener distintos tipos de organizaciones que tengan el expertise técnico
¿no?, que tienen organizaciones como la nuestra y muchas otras en el país, y que también tengan una voz crítica que tan necesaria es hoy en día en México, siempre en general, pero creo que cada vez más se está viendo la importancia de que existan otras voces que vayan en contra de la hegemonía y que vayan en contra de esta situación un poco condescendiente, decir que todo está bien y que bueno, hay que tener paciencia y hay que esperar y hay que mirar, cuando efectivamente desde hace muchos años las cosas no están funcionando en muchísimos sentidos y es importante decirlas. Y hoy en día es más que nunca importante decir lo que no se está haciendo, lo que no está bien y también diciendo cómo podría cambiar, no cómo debería, porque tampoco somos los dueños ni dueñas de la verdad, pero lo cierto es que las organizaciones en México llevamos décadas trabajando, haciendo diagnósticos, estando en terreno, hablando con las víctimas, estudiando, generando una serie de reflexiones y de productos excelentemente bien hechos académicamente, ¿no?, y de análisis de contexto, estudiando experiencias similares, ¿no?, comparadas para decir, bueno, esto en otros lados no ha funcionado, pero aquí sí, esto podría funcionar allá, esto podría hacerse de esta manera, para construir, no para imponer nuestra voz, pero sí para decir, oye, aquí hay una serie de elementos que nos permiten ver otras alternativas de hacer las cosas y por qué no lo hacemos juntos y juntas, ¿no? A ver, Olga, desde este último punto, porque puedo entender que la postura crítica y la de reclamo de que el Estado no hace lo que hace incomode al Estado. Pero en esta última postura, lo que nos dice Valeria es, y nuestra posición es la de contribuir, la de aportar, es decir, la de ayudar a que las cosas cambien. ¿Por qué? Es una pregunta, digamos, que no necesariamente la respuesta, pero ¿por qué podría, cómo explicar que frente a esta posición de coadyuvancia potencial, lo que se haya recibido en este nuevo gobierno que dice querer cambiar el rumbo de las cosas es hostilidad hacia las organizaciones de la sociedad civil? Sí, creo sin duda no que... No todo el gobierno. Sí, es decir, no hay todo que decir, el gobierno. Pero pues si la voz principal, que es la del presidente, claro, una y otra vez desprecia a las organizaciones. Sin duda el Ejecutivo ha tenido una narrativa muy confrontativa contra la defensa de derechos humanos, porque sí tenemos que verlo. O sea, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas de derechos humanos, ejercemos nuestro derecho de defender derechos humanos. Entonces, de entrada ahí sí, así es el derecho a la defensa de derechos humanos, y el Ejecutivo sí ha estado generando una narrativa muy peligrosa que incluso ya fue enfatizada por otros y ha sido remarcada por otros expertos y expertas internacionales, particularmente refiriéndonos al relator especial de Naciones Unidas de personas defensoras de derechos humanos, quien dice: los estados, los jefes de estado, los gobiernos tienen que generar un entorno seguro para que ese derecho pueda ser garantizado y protegido. Narrativas que vayan en confrontación con las organizaciones no es un entorno seguro. Entonces, de entrada ahí, pues está haciendo un incumplimiento, ¿no?, también a recomendaciones internacionales. No solo eso, sino también al derecho a la libertad de expresión, ¿no? Asociación pacífica igualmente. Entonces, eso sin duda es sumamente alarmante. Pero creo que en este contexto algo muy positivo, que es lo que comentábamos también inicialmente, ha sido el protagonismo que han adquirido hoy los colectivos y los movimientos sociales, particularmente de víctimas, ¿no? Hoy la agenda de desaparición forzada es una prioridad para esta administración, porque han sido los colectivos y víctimas mismas quienes han colocado esa agenda. Es decir, incluso la propia emisión de la Ley General de Desaparición Forzada fue producto de un movimiento muy activo de colectivos de personas desaparecidas. Por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil acompañamos, facilitamos espacios y podemos brindar una serie de herramientas y capacidades, a lo mejor para que también ellas sean quienes solitas se paren en Naciones Unidas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana, y ellas mismas puedan generar justamente esos elementos para ellas saber qué tipo de estrategia van a articular en sus propios casos. Nosotras somos, como decía Valeria, una especie de bisagra también, y por eso nuestro objetivo principal es seguir generando mecanismos de exigibilidad y ojalá también de justiciabilidad. Es decir, no podemos nosotras ir y representar y hablar por las víctimas. Cuando representamos un buen número, sí que lo hacemos, por supuesto, porque también nos permite identificar patrones. Si hoy decimos que no hay una investigación diligente, ¿no?,
es porque identificamos patrones en donde vemos que las víctimas son o sufren una victimización secundaria en las autoridades encargadas de la investigación, vemos que se tienen que enfrentar con autoridades e instituciones indolentes, ¿no? Y nos permite generar estos diagnósticos para después, posteriormente, impulsar esta especie de marcos normativos que necesitamos. Como decíamos, el litigio estratégico al final, si decidimos internacionalizar un caso, es porque lo que esperamos es que pueda generar cambios colectivos. Y los cambios colectivos, como se dice. así es, estructurales son, pues sí, a través de normas, ¿no? De cambios o reformas constitucionales, o también de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como fue en el caso de Radilla, ¿no? Este resolutivo que emitió el expediente Varios permitió que después el Congreso de la Unión emitiera una ley justamente para reformar el artículo 57, ¿no? Referente al Código de Justicia Militar. Entonces, de un caso se puede derivar toda una especie de cambios normativos necesarios y bueno, hasta hoy lo que tenemos que es la Ley General de Desaparición Forzada. Ahora el reto es utilizar estos instrumentos y hacerlos exigibles y hacerlos operativamente viables. Mira, ¿no? me parece muy importante porque lo que he hecho es escucharlas para que transmitirle al auditorio la relevancia de la existencia de las organizaciones que de alguna manera los colectivos de víctimas también son sociedad civil organizada, claro. Es decir, por una causa y con un motor terrible, pero pues al final es una organización cívica que lo que está haciendo es visibilizar un tema y hacer un reclamo sentido, digno, legítimo al Estado. Y en ese sentido, y te lo preguntaría, Valeria, yo creo que estas son estructuras sobre las que se soporta y se construye eso que llamamos democracia, más allá de las elecciones, que no son irrelevantes, y más allá de los partidos que son necesarios, y más allá de los gobiernos que son inevitables. Pero esto es lo que construye, digamos, una democracia desde otra perspectiva. Exactamente, y justo es trascender esta idea de que ejercer ciudadanía es únicamente en épocas eleccionarias, ¿no? O cuando hay que votar alguna determinada cosa. Ejercer ciudadanía tiene que ver con estar permanentemente observando, fiscalizando, ¿no? Y participando dentro de todo lo que influye dentro de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, me gusta mucho la forma en que lo pones porque sí, los colectivos de víctimas son organizaciones, a lo mejor jurídicamente no son sociedad civil, asociación civil, lo que sea, pero son asociaciones, son organizaciones de sociedad civil que tienen una serie de expertise cada vez más técnicos, pero también desde la propia vivencia y que, bueno, podemos tener algunas diferencias con las organizaciones de sociedad civil como más tradicionales, ¿no? Pero que finalmente vamos por lo mismo y lo que estamos queriendo hacer es hacer un trabajo en equipo, ¿no? Y esa narrativa que divide a las organizaciones de las víctimas y eso del Estado es súper dañina. Porque efectivamente las organizaciones lo que buscamos, la gran mayoría, es establecer este trabajo desde una horizontalidad y desde reconocer que las víctimas son sujetos de derecho y son actores sociales y son actores políticos de transformación que tienen todas las herramientas y las capacidades para opinar, para construir, para crear política pública. Por supuesto, no todos tienen el expertise técnico específico, pero para eso estamos las organizaciones, no para hacerlo por ellas, sino para poder compartir estas herramientas y que sea en un trabajo en equipo en el que podamos proponer al Estado para construir junto con el Estado. Lo triste es cuando el Estado efectivamente sostiene esta narrativa de que somos enemigos o enemigas, ¿no? Por el solo hecho de criticar o de plantear que algo no está bien hecho, y entonces no se reconoce el trabajo que por décadas se ha venido haciendo desde las organizaciones, tanto de organizaciones compuestas por profesionales como organizaciones de víctimas, ¿no? Y el papel que debería jugar, Olga, te lo pregunto porque hemos hablado de sociedad civil, de colectivos de víctimas, que son sociedad civil, como decíamos, también organizada, del Estado como ese interlocutor, a veces en tensión, ahora en mucha tensión y hostilidad, pero a veces, digamos, en colaboración. ¿Qué rol esperarían ustedes de la academia, ya que estamos aquí en TV UNAM y que yo dirijo el Instituto de Investigaciones Jurídicas? Bueno, la academia es vital y relevante en estas discusiones y reflexiones que hoy estamos teniendo justamente ante una crítica situación de derechos humanos. Yo creo que una de las cosas y que me ha tocado también desde la academia vivir es la formación de jóvenes, ¿no? Estudiantes quienes también puedan participar y puedan defender y promover derechos humanos, porque particularmente en las carreras de derecho, ¿no? Me parece que hay una tendencia a formar más desde el ámbito corporativo, ¿no? Empresarial,
Y de pronto como la lucha o la promoción y la defensa de derechos humanos se siente como si fuera una cosa de la cual no haya a lo mejor una buena, o no sé si no tenga una buena fama, porque también eso tiene que ver el Estado. Cuando se nos criminaliza y se nos dice que quienes ejercemos la defensa de derechos humanos solo defendemos delincuentes, me parece que puede ser también una idea que puede permear, ¿no?, en pues las juventudes en general. Entonces yo creo que sí es importante el que la academia juegue un papel relevante en la formación de futuros defensores y defensoras de derechos humanos, y que se vea más también como una profesión muy digna, ¿no?, y que hace falta muchísimo en este país que tiene pues estas tasas de violaciones graves a derechos humanos pues espeluznantes y alarmantes. Pues a mí, sí, padre. No, y ahí justo, perdón, me gustaría agregar, porque Olga bien comenta en términos de la carrera de Derecho, pero creo que incluso ir más allá y plantear que la defensa de derechos humanos no es una acción ni es una labor exclusiva del ámbito del derecho o jurídico, ¿no? En organizaciones como la nuestra tenemos, habemos psicólogas, psicólogos, ¿no? Hay personas de otras disciplinas, relaciones internacionales, pero incluso por antropólogos, sociólogos, historiadoras, etcétera, pero incluso, entender por la ejemplo, transversalidad de la agenda. Claro, incluso para vencer esa narrativa de que las organizaciones y las víctimas están por aparte, porque muchas de las víctimas que acompañamos no tienen profesión de derecho, muchas no han podido estudiar de manera universitaria, y eso no les quita la posibilidad de defender derechos humanos y de tener un montón de expertise. Incluso hoy, en los eventos conmemorativos de los 10 años de la sentencia, lo que se hizo fue un concurso de reinterpretación de los corridos de Rosendo Radilla. Entonces, incluso ver cómo desde la música, cómo desde las artes, como desde la ciencia, las matemáticas, desde un montón de disciplinas, se puede inventar, crear formas de defender derechos humanos. Todos y todas podemos participar. Pues me parece muy importante. A mí, déjenme les digo como anécdota para cerrar el programa, que porque es la naturaleza de mi función, yo llevo años buscando que mis mejores y mejores alumnos y alumnas se vayan perfilando hacia la academia. Y debo decir que me da mucho gusto darme cuenta que muchas veces he fracasado porque terminan litigando en materia de derechos humanos, lo cual creo que es una buena noticia. Muy buena Así noticia, que gracias en verdad por haberme acompañado, por habernos acompañado aquí en Observatorio Semanal. Gracias a usted por haber estado con nosotros a lo largo de este programa, en el que a partir de un caso terrible hemos podido reconstruir la importancia de la acción social organizada y colectiva en la defensa de los derechos humanos de las personas, no solo en nuestro país, pero con mucha urgencia en nuestro país. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo domingo en Observatorio Semanal.